Hay un dicho, mosca no es igual a mosca. Es importante saber las diferencias entre las especies, cuáles son sus hábitos, y para responder estas y otras consultas, el doctor Vicente Unanue nos va a presentar el tema Moscas pequeñas, un problema grande en la industria de alimentos. El doctor Vicente Unanue nos visita desde Chile, es médico veterinario de profesión, actualmente es gerente técnico regional de la empresa Anasac Hortus y tiene más de 25 años de experiencia. Para mí es un gran placer presentar al doctor Vicente Unanue, para quien pido un fuerte aplauso. Buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias a la organización, como siempre. Gracias a ustedes por estar acá, gracias a mis colegas de Hortu. Y yo quisiera hablar de un problema que creo que es bastante recurrente y que como controladores de plagas muchas veces nos vemos enfrentados, ¿no es cierto? Y sin ser entomólogos, sin ser especialistas, ni máster en nada, pero uno se enfrenta con esto, con los clientes. Y la idea de esta presentación es darle como algunos tips de cosas sencillas, lo más sencillas posible, pero que les puedan servir para desarrollar en un momento determinado, cuando están frente al cliente, cuando hay que responderle y dar una respuesta sobre lo que lo está aquejando, digamos. Voy a estar igual que mi compañero acá. A ver. Ahí está. No. Ahí está. No, tampoco. Eso sería, ¿les gustó? ¿Qué pasó? A ver. Es un problema del dedo, perdón. Bueno, quisiera antes de partir citar un poquito a Séneca, que es un filósofo, ¿no es cierto?, romano de principios de siglo, que dice que no puede el médico curar si no conoce bien al enfermo, y yo le agrego a su ambiente, a su entorno. Desde ese punto de vista, creo que es importante. ¿Soy yo? ¿Qué pasó ahí? Ahí está. Listo. Vamos a tratar de que sea fluido ahora. Lo que está arriba ahí es la imagen general del concepto de lo que es un programa de manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas busca entender un problema de plagas como una población, ¿no es cierto? Como el manejo de una población. Ya lo decía el doctor Ponce en la mañana, o hace un rato atrás, ¿no es cierto?, que está sujeto a factores ambientales en la presencia de una plaga, factores abióticos, agua, refugio, lo que ya manejamos, ¿no es cierto?, y está sujeto también a los factores propios de la población. Entonces, lo que busca el manejo integrado de plagas en términos generales es poder administrar en forma simultánea distintos tratamientos, distintas herramientas que hagan que la capacidad de carga que tiene un ambiente sea más baja y que las acciones que yo tome, ¿no es cierto?, tiendan a bajar la reproducción y la presencia de una plaga en un lugar determinado. Desde el punto de vista, desde una opinión personal tal vez, el factor clave para mí, el que desencadena todo este programa, todo lo que uno va a hacer, es la inspección. La inspección es el diagnóstico del ambiente y es el conocimiento de la plaga. ¿Y qué busca eso? Busca poder identificar justamente la especie, busca poder identificar los ciclos de esa especie, los hábitos alimenticios, las capacidades de desplazamiento, ¿no es cierto?, la potencialidad de riesgo sanitario, de contaminación de otros ambientes, ¿no es cierto?, las medidas que voy a tomar. Permite determinar también la formulación que voy a elegir. O sea, tiene un conjunto de derivados en un buen diagnóstico. Si yo hago un correcto diagnóstico, estoy partiendo varios puntos más adelante de poder partir con una cuestión más genérica, ¿ya? Entonces, me permite, entre otras cosas, como controlador, estimar costos, frecuencias de tratamiento, personal que voy a destinar a un lugar, manejar o administrar o decirlo de una forma correcta, no sé, la expectativa del cliente. Esos son factores que son decisivos, ¿no es cierto? Y es lo que nos toca hacer como controladores de plagas. Si yo soy capaz de identificar, soy capaz de prospectar todo esto y ponerlo en un buen documento, en un buen programa y en una buena relación con el cliente. Dicho eso, y centrado en el tema del diagnóstico, de la inspección, ¿no es cierto?, yo les voy a hablar hoy día un poquito de moscas que son recurrentes en lo que son la industria de alimentos, que son un problema común y que muchas veces uno se encuentra. Entonces, lo que está acá es las moscas en general, hay más, pero las moscas más comunes que uno se puede encontrar cuando está en una industria.
Sin entrar en detalles ni taxonómicos, ni muchas cosas muy complejas, en la práctica nos vamos a encontrar con moscas grandes, que grande lo pongo entre comillas porque es una definición que le doy yo, digamos que una clasificación mía, no está en ningún libro, que se refiere a todas estas moscas metálicas, azulosas, color verde botella, que uno las ha visto, ¿no es cierto? Que son moscas cadavéricas, que se encuentran presentes en ambientes donde existe carne en descomposición. En un plantel animal, por ejemplo, donde están los pozos cadavéricos, cuando uno desratiza, cuando se encuentran roedores muertos en los entretechos, puede generar la llegada de estas moscas. Entonces, si yo soy capaz de identificar que son estas moscas cadavéricas, no importa que sea sarcófaga, da lo mismo la especie, en términos generales, o sea, no da lo mismo, pero como a grosso modo permite identificar que hay una fuente de carne en descomposición que yo debiera tratar de manejar para poder controlar esta plaga. Entonces ahí tengo un criterio de diagnóstico, digamos. Si voy hacia abajo, me encuentro que existen moscas medianas, también la definición es mía, donde la mosca común, por ejemplo, en países como donde estoy yo, Chile, es una mosca que es muy común y está presente en las épocas de calor. Me refiero a calor desde diciembre hasta marzo, abril. Pero también existe en la época de transición entre el invierno frío y el calor del verano, digamos, otra mosca que es la Fania canicularis o la Fania scalaris, que es una mosca que tiene un patrón de vuelo distinto, una conducta diferente, que se posa menos tiempo, que se posa en lugares distintos que la mosca doméstica. Y por ejemplo, si yo estoy en lugares donde hay diferencias de frío-calor, puedo darme cuenta de que existe un porcentaje de controles o de tratamientos químicos, de medidas que yo tome, que pueden fallar si es que yo no hago bien el diagnóstico diferencial entre una mosca y otra. Hay muchos criterios que tienen que ver con las conductas de vuelo, con la nervadura de las alas, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso y que son factores que uno debiera utilizar cuando las ve en un equipo, una trampa de luz, ¿no es cierto? Un equipo de luz, o cuando las ve volando, ¿ya? Entonces son factores que son importantes y que buscan, desde mi punto de vista, resaltar lo que es la inspección como concepto. La que está al lado, por ejemplo, es la mosca negra de las basuras, se llama Ophira, Ophira naescens, Ophira leucostoma, muy común, por ejemplo, en planteles de cerdos, muy común en lugares donde existe basura. Se fija, entonces, tiene un patrón de conducta, de vuelo, de posamiento similar al de la mosca doméstica. Entonces, es importante el diagnóstico y estos son los grupos de moscas grandes con las que yo me podría encontrar. Lo que yo les quiero hablar hoy día son de otras moscas, que son las moscas pequeñas, otro grupo. Y les voy a hablar de las 3 moscas más comunes. Si usted presta servicio, por ejemplo, en bares, en restaurantes, en gimnasios, en cocinerías, por ejemplo, en lugares donde hay drenaje, en estaciones de servicio, donde hay comida, ¿no es cierto? Los panchos, los hot dogs, y donde hay poca mantención, donde hay mucha circulación, en gimnasios, por ejemplo, de repente que hay camarines, hay duchas, ¿no es cierto?, que hay poca mantención, uno se puede encontrar con este grupo de moscas que yo les quiero contar hoy día, que son las moscas pequeñas, que si las buscan en Google no las van a encontrar, las moscas pequeñas no va a aparecer nada, ¿ya? Porque como les digo, es una cosa mía, que son un grupo de moscas que se caracterizan porque tienen poca capacidad de vuelo, porque generalmente se generan al interior de las instalaciones, porque generalmente se generan en lugares donde hay aguas en descomposición, donde hay poco mantenimiento, en duchas, por ejemplo, donde no se hace la limpieza y hay pelo, jabón, por ejemplo, que pasa en muchas partes. En la ducha de mi casa no hay pelo, pero sí hay jabón. Sí. Pero, por ejemplo, y donde se generan estas mosquitas, ¿ya? Entonces, esas son cosas que son importantes. Estas moscas son diferentes, tal vez, a las moscas domésticas, que necesitan sustratos con una cierta humedad. Estas colocan sus huevos en lugares donde hay mucha más agua, donde hay son más acuáticas, digamos. Entonces son distintas. Y es importante el reconocimiento de estas 3 especies que yo le comento, porque el diagnóstico es la clave para un correcto tratamiento. Acá no se trata solamente de empezar a colocar químicos contra la pared, elegir uno u otro, uno más rápido, uno más lento, sino que forma parte de un programa de manejo, pero la razón central del control está en la mejora, en el mantenimiento y en los procedimientos de aseo según la especie de mosca que sea, ¿ya? Se va entendiendo, me imagino, espero. Entonces vamos, esto como para meterlo dentro del tema general, no más nada más, que los dípteros son moscas, ¿no es cierto? Tienen 2 grandes subórdenes, que son los nematoceros y los braquiceros, que son de las mosquitas de las que les voy a hablar ahora, en términos generales. Este es un ejemplo de una mosca nematocera, no sé si la han visto alguna vez, se llama mosca polilla.
¿Ah? Vamos a hablar de ella, que es la primera de las moscas que genera problemas. Son las moscas psicodidas, pertenecen al grupo de las psicodidas, ¿ya? Que son moscas que tienen cerca de 40 especies repartidas en 14 géneros. La especie más común es la Clocmia albipuntata. Es una mosca polilla que se caracteriza, fácil de reconocer, porque como les mostraba en la foto anterior y como les voy a mostrar más adelante, tiene su cuerpo lleno de una vellosidad, ¿no es cierto?, que son prolongaciones epidermales que salen sobre la cutícula y que tienen el cuerpo como peludito, entero peludito. Tienen unas antenas largas y el cuerpo bastante peludito. Se llama Clocmia albipuntata por la forma de las alas y porque los bordecitos de las alas, como se fijan acá, tienen manchas blancas, albipuntata, o sea, es con puntitos blancos en castellano, ¿ya? Son moscas que no son muy voladoras, uno no las va a ver volando de aquí para allá, si uno me permiten como el concepto, son unas moscas medias tontas, porque están posadas en la muralla, y uno va, si es una, va la mata con el dedo y se acaba el problema, pero generalmente no una, generalmente son más. Entonces, esa es la característica importante. Y estas moscas se caracterizan, como les digo, por estas vellosidades. Estos pelos, estas setas, ¿no es cierto?, tienen funciones olfativas, tienen funciones mecanoreceptoras, ¿no es cierto?, y tienen una capacidad de proteger a la mosca de las condiciones acuáticas, de las toxinas que puedan haber en los drenajes, ¿no es cierto?, donde hay bacterias y desechos y otras cosas más, y donde se pueden generar, de donde se generan. Entonces, cumple una barrera protectiva en términos físicos, pero además cumple funciones motoras, ¿no es cierto?, funciones quimioreceptoras como los olores, ¿no es cierto?, etcétera. Ahí va. En general, es una mosca que tiene un insecto holometábulo, ¿no es cierto?, donde la hembra se aparea con un macho, colocan sus huevitos, los huevos son muy, muy pequeños, y luego de 25, 27 días completan el ciclo completo. La larva tiene 4 estados larvarios, que son acuáticas, eminentemente acuáticas, yo les voy a mostrar una foto después, se colocan justamente en los drenajes, de que yo les decía, la rejilla, en los ductos de los camarines, de todo lo que hemos estado conversando, ¿no es cierto? Y esos huevitos, después de cierto tiempo, ¿no es cierto?, pasan a la fase larvaria. Son 4 fases larvarias, que como yo les decía, la larva tiene algunas características particulares, tiene un sifón con el que respira, puede estar sujeta ahí, se alimenta de la materia orgánica que está en este drenaje, en este ducto, ¿no es cierto?, pero también puede filtrar y alimentarse de eso, de los nutrientes que están ahí. Le sirve que haya microorganismos ahí, ¿no es cierto?, porque van generando descomposición de la materia orgánica, se genera un poco de temperatura, ¿no es cierto?, se generan condiciones, nutrientes que quedan liberados, vitaminas, carbohidratos, etcétera, y por lo tanto es un sustrato que la acomoda, por eso lo hace su ciclo ahí. Ahí, por ejemplo, se puede ver, ¿no es cierto?, en resumideros, en lugares que son semiabiertos, donde hay acceso, donde se pueden multiplicar, donde se colocan los huevos y donde se puede multiplicar esta clocmia, esta mosquita, ¿ya? Vamos viendo. La larva tiene un periodo, como yo les decía, de gestación de 15 a 18 días más o menos. Generalmente eclosionan primero los machos sobre las hembras, un día o 2 días antes, un poquito tiempo antes, de manera de madurarse ellos sexualmente. La hembra se reproduce, se aparean y viene el ciclo nuevamente estos 25 días. ¿Ya? Entonces, es un ciclo que ocurre dentro del drenaje. Y cuando yo me doy cuenta de que es esta especie, entonces, mi primera acción debiera tener que ver con la mantención, con el mantenimiento de sus drenajes, con la limpieza de sus drenajes. Muchas veces más que estar aplicando insecticidas contra las paredes. Los insecticidas se pueden usar y vas a eliminar lo que está, lo adulto, lo que está afuera. Pero la gestación del ciclo, la generación del ciclo va a estar dentro de este drenaje y por lo tanto, se los anticipo, después lo converso en 2 palabritas de eso, por lo tanto, el tratamiento general, opino yo, no es con la herbicida, sino que es con agua y detergentes, por ejemplo. Detergentes ojalá no espumoso, que no generen espuma, porque si no se van a pasar todo el día enjuagando. ¿Ya? Yo ahí les voy a mostrar algunos que son genéricos, que se usan en la industria de alimentos, por ejemplo, que son bastante eficientes y se puede usar con agua a presión porque tiene que ver con un efecto detergente, pero además con un efecto físico, de acarreo, de limpieza, de sacar el sustrato que necesita esta especie para poder desarrollarse. ¿Se fijan ahí? Ahí se ve, por ejemplo, donde está la flecha apuntando, se cuelga, aprovechando la tensión superficial del agua, ¿no es cierto? Coloca su sifón ahí, respira,
respira eso. La calidad del agua es independiente del ciclo, o sea, pueden tener agua con una demanda biológica de oxígeno, o sea, con alta carga microbiológica, agua sucia, ¿no es cierto?, contaminada con bacterias, a lo mejor, no es factor, el pH tampoco. Por lo que yo estuve viendo y estuve leyendo, el agua hirviendo, las temperaturas calientes, que uno dice, le he hecho agua hirviendo, que esta cuestión acá, son protegidas ellas por su factor, por estos pelos que tienen y por características de adaptación que tienen para esas temperaturas. Como les decía, el objetivo central, por lo tanto, para mí, como éxito del control, está en el diagnóstico en este caso y está en poder centrarse en estos ductos con un controlador, con un larvicida, le vamos a decir entre comillas, a este detergente. ¿Ya? Hay fotos, por ejemplo, le coloco ahí un caracol, por ejemplo, eso está en internet, esa foto, pero para que se hagan una proporción de los tamaños de la larva. ¿Ya? En agua sucia, esto puede estar lleno realmente. Y una de las características de esta especie puede ser que ustedes tengan sus equipos de luz, que con los que están monitoreando, todo bien, y que de un momento a otro la población suba rápidamente en algunos sectores. Y efectivamente tiene que ver con la calidad del ducto en esos sectores. No necesariamente en todos los monitoreos, sino que en algunas partes, y le acusa rápidamente esto. Rápidamente me refiero entre una visita y otra cuando son una vez al mes o la frecuencia de revisión. ¿Ya? Esta es lo que está acá, es la pupa, que se caracteriza porque tiene una parte anterior bastante gruesa. La pupa, sabemos que es el estado terminal, ¿no es cierto?, donde la larva pasa o deja su estado juvenil y empiezan a madurar los órganos para que pasen a ser adultos, ¿no es cierto? Tiene 6 segmentos posteriores, que yo no los quiero aburrir con esta cuestión anatómica, pero le coloco la foto por si la ven. Si le pasan una vez alguna pupa de esto, ojalá se acuerden de que tiene estas 2 prolongaciones dorsales, ¿no es cierto?, que se enrolla como un camarón, digamos, para que se hagan una idea, y que cuando la cosa está mala y tiene que arrancar, se contrae y se extiende, se contrae, y con eso nada, se mueve. Generalmente no se mueve, no se alimenta, pero en las condiciones adversas es capaz de huir. Lo coloco por eso, porque de repente uno, como especialista, lo llaman y le dicen, mire, ¿qué es esto? O te mandan una foto que yo, por lo menos ya estoy viejo, no veo nada. Entonces, una mancha negra y dicen, ¿qué es esto? Y tú tienes que contestar, porque hay fe atrás de todo esto. ¿Ah? Entonces, bueno, esa es la mosca, esta clogme, Phototaxa positiva, es atraída, ¿no es cierto?, por las luces, es atraída por las fuentes de agua en general. Ya se alimentan generalmente de productos azucarados, de néctares, ¿no es cierto?, son de ese tipo de alimentación. Viven más o menos 12 días. Son mosquitas pequeñas, como ya les decía, de unos 3, 4, 5 milímetros, ¿no es cierto?, y que van a aparecer en algunos sectores generalmente interiores. Ya. Como enfermedades o como vectores, imagínense, vienen de resumideros, ¿no es cierto?, de agua contaminada, son capaces de vectar mecánicamente una infinidad de bacterias. Se ha descrito también como que producen miasis, por ejemplo. La miasis son como agusanamiento de los enfermos. ¿Ah? Una herida, se posan y se agusana en el caso de los animales, por ejemplo, podría ser, ¿ya? Se alimentan de hongo, de algas, de lo que está en el caldo del resumidero, del drenaje. Esta otra característica que es importante, yo creo que si uno lo ve, por ejemplo, cuando habla de la mosca doméstica, que la cuarta vena es curva, que la otra sí que está acá, ¿no? En el caso de la clogmia es bastante, creo yo, fácil de poder identificar. Tiene 12 venas alares, y se fijan, son todas paralelas. Tiene el borde velloso con las manchas blancas. O sea, si ustedes no pillan la mosca completita, que es fácil de diferenciar con estas antenas que tiene, ¿no es cierto?, y ven el ala, solamente con la puntuación y los pelitos ya se van a dar cuenta de la especie que se trata y van a saber que la prioridad es ir a ver los resumideros y hablar con la gente de mantenimiento de esa planta o de la estación de servicio o de lo que sea, o con un plomero. ¿Ya? Bueno, a ver acá. Ahora sí. Vamos. Un segundo grupo de moscas son las moscas jorobadas o las moscas fóridas. No sé si las han visto también. Moscas pequeñitas, cuando uno agarra una lámina, ¿no es cierto?, pegajosa, se da cuenta que
Hay una infinidad de cosas, polilla, una abeja que iba pasando, un montón de cosas, moscas forias de las otras moscas, etc. Entonces, estas moscas jorobadas son las moscas del ataúd, son moscas carroñeras en general, pertenecen, bueno, la más conocida es Megacelia, ¿no es cierto?, que es una mosca pequeña que se caracteriza porque tiene la cabeza un poco escondida, tiene un tórax globoso y por eso se llama jorobada, se le ve un tórax muy grande, ¿no es cierto? Tiene marcas dorsales, en la parte dorsal del abdomen tiene marcas oscuras, es más o menos clara, pero tiene marcas oscuras que la hacen ver como atigrada, si me permiten el concepto, y tiene unos fémures como ahí, como de jugador de fútbol, así como potente, grande, ¿no es cierto? Es una mosca que también se genera en interiores, también se generan cámaras de desagüe, drenajes en lugares donde hay problemas de baños que se tapan, que se suben, cámaras de desagüe que se desbordan, ¿no es cierto? Porque tienen mucha materia orgánica, y que se generan también en términos rápidos y en términos muy dinámicos, por así decirlo, ¿no es cierto? Se distingue, como les decía, por su tórax globoso, por los grandes fémures, por algunos pelos, algunas setas que tienen perimetrales a las antenas, que son como pelitos que tienen echados para atrás, como que estuvieran peinados así como un rockero, digamos. Se alimentan de materia orgánica, viven también en los mismos sustratos, entonces es una plaga también de interior. También son vectores, son complicados, ¿no es cierto? Son vectores mecánicos, también son responsables de miasis, se han descrito, por ejemplo, que producen problemas también en baños, por ejemplo, son de los urinarios de repente, cuando están tapados no están bien limpios. En Rusia, y eso lo encontré por ahí, son consideradas una plaga cuarentenaria porque son capaces de contaminar alimentos en las industrias de alimentos, de producción de alimentos, entonces es una plaga compleja también y que es bastante más habitual de lo que uno cree. Uno, cuando fíjense en una trampa pegajosa y se van a encontrar con que la van a ver probablemente, va a estar ahí metida en muchas partes, porque independientemente de nuestros esfuerzos y nuestros desvelos, muchos de los clientes que nosotros atendemos no tienen el foco en condiciones sanitarias óptimas, y eso es la verdad. O sea, nosotros aquí, en Chile, en Ecuador, donde uno esté, tienes problemas porque la gente muchas veces contrata para tener un certificado, cumplir con la norma, pero no está realmente tan preocupada del tema sanitario. Entonces, es una cuestión bien común en lugares con poco mantenimiento, donde los ahorros significan un poquito el abandono de estas cosas. El ciclo, a diferencia de la clogmia, esta, bueno, hace el mismo ciclo, pero tiene 3 fases larvales, ¿no es cierto? La mosca coloca sus huevitos también cerca de las fuentes de agua, donde existe sustrato, la alimentación, ¿no es cierto? La larva puede ser un predador facultativo. ¿Qué significa eso? Que puede comer la materia orgánica que está ahí, o puede capturar o cazar microorganismos, algún otro elemento, ¿no es cierto? Se usa incluso como parasitoide para el control de algunas plagas. Entonces, tiene esa ductibilidad alimenticia, si uno quiere. Se movilizan, son muy activas, ¿no es cierto? Y tienen un ciclo que es realmente corto, son de 10 a 12 días el ciclo, ese es el tiempo. Entonces, son plagas que pueden explosivamente aparecer en un lugar, ¿no es cierto? Y generar los problemas que les comento. La larva 3 termina muchas veces siendo mucho más larga, mucho más en tiempo, requiere más tiempo para terminarse que las larvas 1 y 2, ¿no es cierto? Y tienen los adultos un ciclo de vida que es bastante cortito. Aparecen rápido y mueren rápido, pero el ciclo se mantiene si las condiciones del sustrato están ahí. Ahí tengo algunas fotos, por ejemplo, los huevos. Esto es difícil probablemente, pero para que ustedes tengan una idea, los huevos son bien elípticos, ¿no es cierto? Y se caracterizan porque tienen el corion como hexagonal, se ve como un... ¿Cómo se llaman estas cuestiones con los caleidoscopios? Como un caleidoscopio. Son hexagonales, ¿no es cierto? Entonces, es una condición característica. La larva, propiamente tal, tiene 14 o 15 segmentos, ¿no es cierto? Y la pupa tiene 2 apéndices. Esto yo se los dejo ahí, después la presentación puede estar, o por último la pueden buscar también. Solamente me interesa ahí, más que entrar al detalle del segmento, si es así o es asá, si tiene o no tiene esto o otro, me interesa que lo vean porque pueden toparse con eso como para el diagnóstico, ¿ya? Pero lo importante, lo más probable es que se encuentre con el adulto, y el adulto les va a decir dónde está el problema. En cuanto a la venación de las alas, que como decíamos es un concepto que se usa para la clasificación, tienen 4 venas alares,
tres muy fuertes. Estos se pillan una trampa, ¿no es cierto? En una trampa, un resto. Tres que son gruesas y una cuarta que es bastante débil. Y se caracterizan porque tienen el borde superior, ¿no es cierto? Lo tienen con una vellosidad como denticulado, es como que fuera un serruchito, ¿ya? Entonces, es una característica propia de esta mosca, ¿no es cierto?, que es distinta que la otra, que era vellosa entera por el reborde, ¿no es cierto?, con puntitos. Esta no, esta tiene una parte en el tercio superior, tiene esta formación vellosa. ¿Está entendido hasta acá, no es cierto? ¿Estamos bien? Ya, me alegro mucho. Son cucarachas, estas son cucarachas que se usan en la medicina, cucarachas, estoy subiendo. Son moscas que aparecen o que se usan en el diagnóstico forense de los muertos, son moscas de los ataúdes, se han pillado en ataúdes adentro, son bien macabras, pero eso habla un poco de la capacidad que tienen de multiplicarse en muchos sustratos, ¿ya? Está bien, está dicho. Esos son los vellitos que están ahí, no sé si se ven. Se fija que tiene uno o dos pares de setas supraantenosas, que son características también. Cuando vean, si la ven, se van a fijar en el tórax, en el fémur, en la nervatura de las alas y estos vellitos supra o periantenales. Esos son los factores que hay que mirar en terreno como para poder sospechar, si es que uno no está tan seguro, de que es megacelia, y si es megacelia, de que hay un problema en los drenajes al interior, y eso podría ser la recomendación. La última de las mosquitas que es importante es la drosófila. La drosófila, que es la mosca del vinagre, es bien conocida, ¿no es cierto? Típica de donde se manipulan azúcares, donde se procesan frutas de supermercados, por ejemplo, donde se hacen jugos, pulpas, etcétera, porque se alimenta de azúcares que escurren, que se transforman en ácido acético, que fermentan, ¿no es cierto?, a vinagre, y es donde ellas se empiezan a reproducir, ¿no es cierto? Esta mosquita se caracteriza por ser muy pequeña, por tampoco tener gran cantidad o una gran capacidad de vuelo, por tener unos ojos colorados bien facetados, ¿no es cierto? El tórax también, y el abdomen, sobre todo, rayado con franjas negras, café, ¿no es cierto? Porque se alimentan de estos azúcares fundamentalmente. Si yo soy capaz de detectar drosófila y diagnosticarla, claramente el control pasa por procedimientos de mantenimiento. O sea, esto se resuelve retirando la fruta en descomposición y mejorando los procedimientos de aseo. Si estoy en una empresa, coordinarme con la gente de calidad como para que puedan recomendar mejorar el aseo, o con la misma empresa de aseo para mejorar los procesos de ese tipo. Eso reduce en forma significativa el problema, ¿no es cierto?, que pueda tener en la generación. Acá está el ciclo, también para que lo vean, muy parecido, ¿no es cierto? Macho que se aparea con una hembra, coloca su esperma ahí, ¿no es cierto? La hembra coloca los huevitos, pasa por la fase larvaria, la fase de pupa, que tiene algunas características también. Una hembra es capaz de colocar 500 huevos, más o menos, muy parecido a la mosca doméstica. O sea, son poblaciones que crecen rápidamente. Este tipo de insectos son R estrategas, o sea, de mucha descendencia, ¿no es cierto? Se caracterizan. Y bueno, hacen ciclos bastante cortos. En 10 o 12 días también tengo la población dando vuelta, una población rápida. O sea, son contaminantes rápidos. Nuevamente le coloco la fotito aquí, sobre todo para que puedan diferenciar los huevos, pero si se fijan en el tamaño, es muy difícil que uno se lo encuentre en terreno esto, es bien difícil, pero se los dejo ahí como antecedente, ¿no es cierto?, para que vean un poquito la estructura de la pupa, las formas, ¿no es cierto?, que tienen, pero lo que va a ser el diagnóstico va a ser el adulto, nuevamente, que es lo más fácil para uno que no es entomólogo y que está en terreno, que es lo que yo creo que toca más habitualmente. Algunos ejemplos, frutas que percolan, ¿no es cierto?, tomates, y que se llenan de estos mosquitos y que si uno lo ve en una trampa, como les digo, está lleno muchas veces. No en todos los equipos, porque como les digo, la capacidad de vuelo no es tan elevada, son más bien de radios cortos de acción. Dos palabras del control. El doctor Ponce ya dijo algo, ¿no es cierto? Aquí el monitoreo con los equipos de luz es indispensable, porque es el que te dice dónde, más o menos cuándo, ¿no es cierto?, cuánto, qué pasa, y donde el que te orienta un poquitito. Algo de insecticidas, porque es necesario tal vez para eliminar, para bajar la carga de insectos adultos que están dando vueltas, ¿no es cierto?, y contribuir con la merma de la población, pero desde mi punto de vista, y como les decía antes, el uso de las mejoras en los procedimientos de aseo, el uso de detergente,
de la revisión de esos protocolos es la clave de esta cuestión. Controlando eso, yo voy a restar los sustratos para que la población sea o esté en condiciones de aumentar o de reproducirse, ¿ya? A veces suena fácil, a veces es difícil, requiere la colaboración de la empresa que lo está contratando a uno, que no siempre es una cuestión fácil, a veces complica. En términos generales, ¿no es cierto?, lo que se usa es la luz ultravioleta, que puede ser generada, ¿no es cierto?, por los tubos ultravioleta, ¿no es cierto?, como los equipos AROT, que son equipos bastante buenos, por luces LED, que hoy día están en desarrollo, ¿no es cierto?, porque tienen otras características, menores consumos, ¿no es cierto?, me voy a ir avanzando, que generan una longitud similar o muy parecida, ¿no es cierto?, que es percibida por estas moscas que tienen estos ojos compuestos, estos ojos facetados, que están ampliamente inervados, ¿no es cierto?, y que son capaces de detectar la luz ultravioleta vecina a la luz del espectro visible. Generalmente son activamente atraídas por estas luces, ¿no es cierto? Y como les decía, puede ser tanto una luz ultravioleta con estos tubos que actúan estimulando mercurio y fósforo para generar la luz, tungsteno y otros elementos que son considerados a veces un poquito más rudos, digamos, en términos toxicológicos, o las luces LED que simplemente estimulan a través de esta olea, este diodo, ¿no es cierto?, la generación de luz, que generan menos calor y que en términos eléctricos de consumo son mucho más eficientes, digamos, en cuanto a los consumos. Tienen estos tubos que tienen una duración, estas cintas que tienen una duración de 3 años. Yo me tuve la suerte de estar en unos congresos ahora en Europa a principios de año. Están ingresando bastante bien al mercado allá, compitiendo con los tubos UV. Yo no quiero decir que uno sea mejor que el otro, pero tienen algunas condiciones beneficiosas que podrían ser consideradas en el futuro. Eso. No hay vidrio, bueno, eso no lo quiero aburrir. Ahí, por ejemplo, hay algunas estimaciones de los ahorros, por ejemplo. ¿Se fijan? Cuando tienen un equipo que está funcionando todo el día, tienen un 60 o 70% de ahorro, de menor consumo, que es una cosa bien interesante. Y el cambio de este tubito que emite la luz LED, ¿no?, de esta cinta LED, digamos, es de cada 3 años, versus un tubo de los otros que tiene una duración de más o menos 1. Entonces hay ahí consideraciones que uno tiene que tomar en el momento determinado. Son generalmente materiales que se hacen con aluminio, con acero inoxidable, entonces son bastante persistentes, están hechos para estar en lugares donde hay condiciones de vapor, de humedad, como son las industrias de alimentos en general. Estamos terminando ya. Acá les muestro uno. Yo, por ejemplo, mi recomendación en el caso de los detergentes sería usar, existen unos detergentes que son los detergentes CIP, se llaman CIP, se llaman Cleaning in Place. Esos son detergentes que se usan en la industria de alimentos para la limpieza de los estanques. Por ejemplo, cuando fabrican la Coca-Cola, listo, vacían la Coca-Cola, le pueden fabricar Fanta, por ejemplo. Lo que hacen es que lo limpian con un detergente. ¿Con qué detergente? Estos detergentes que no hacen espuma y que tienen un componente clorado. No hacen espuma y esa es la gracia, porque si no estarían enjuagando, como les digo, mucho rato y es una pérdida de tiempo enorme, no aporta nada. Entonces, son tensioactivos, son detergentes que son etoxilados o propoxilados, que no generan espuma, que traen cloro, un poquito de cloro, que son capaces de reducir la carga bacteriana, que también es un sustrato para algunas de estas especies, ¿no es cierto?, y que se aplican con un equipo de agua a presión. Remueven, limpian, restan sustratos, nutrientes, ¿no es cierto?, y por lo tanto se usan como un larvicida, si me permiten decirlo así, digamos, o sea, reduciendo el sustrato, la fuente de alimentación de estas especies que acabamos de ver. Y en general se complementaría, desde mi punto de vista, con algún tipo de insecticida. Yo me van a perdonar y puse las marcas nuestras porque no encontré más. Pero ¿cómo se llama? Lo importante es la formulación, con una suspensión concentrada, que es una formulación en base a agua, ¿ya?, que es una cosa importante cuando tú estás en algún lugar que es un poco más sensible, con un microencapsulado, si los tratamientos son más distantes, ¿no es cierto? Son todas formulaciones en base acuosa, en general, ¿no es cierto? O una emulsión concentrada, y de eso hay de distintos tipos, emulsiones más con solventes más derivados del petróleo, o tienes con solventes más vegetales, que también es una buena alternativa porque toxicológicamente tienen un perfil un poquito distinto. Entonces, la recomendación como esquema genérico, que es lo que me importa, es monitoreo,
los detergentes y algún insecticida, una formulación acorde, idónea para lo que ustedes están en el lugar donde están o lo que necesitan hacer. Eso como cosa general. Ahí les dejo mi teléfono, mi correo, y les agradezco mucho. Espero que se haya entendido, anduve medio rápido, pero recuperamos unos minutitos. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Vicente Unanue. Creo que disponemos de un cachito de tiempo para poder resolver alguna consulta que puedan tener, por favor, en el público. Gentilmente el doctor Vicente va a poder responder esa inquietud. ¿Sí? ¿Alguien? Si no, por favor, tienen el número del WhatsApp para poder hacer llegar sus consultas que se están respondiendo también. Nuevamente agradecemos con un fuerte aplauso al doctor Vicente por su participación en Perú Plagas. A usted.